Un estudio realizado por investigadores nacionales e internacionales advierte que hay riesgo cancerígeno para los niños residentes en la zona de Quintero y Puchuncaví debido a las altas concentraciones de contaminantes a las que están expuestos los menores. Para profundizar en este tema nos acompaña Hernán Ramírez, investigador asociado de la Fundación Terram. ¿Cómo está, don Hernán? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, Mauricio, gracias. Bueno, existe preocupación por esta investigación también que no da más cuenta que confirmar lo que ya se había anunciado antes, la preocupación de que existe ahí en este sector, específicamente en Quintero, Puchuncaví, por las altas concentraciones de, por ejemplo, arsénico, que podrían provocar cáncer en menores de entre 1 y 5 años. Efectivamente. Nosotros, bueno, esto viene a confirmar lo que se viene hablando y se viene diciendo y se viene demostrando hace mucho tiempo de los altos niveles de arsénico que existen en la zona de Quintero y Puchuncaví, producto de actividades industriales. Particularmente el estudio relaciona la presencia de arsénico con la fundición de cobre de ventana y la responsabiliza a ella de las emisiones de ese arsénico que se va acumulando en el suelo y en donde los niños más bajos, por su baja estatura, de 1 a 5 años, están más cerca del suelo y de poder ingerir ese contaminante. El arsénico genera, y esto está comprobado tanto por la Organización Mundial de la Salud como otras instancias internacionales de investigación sobre efectos de contaminantes, que es un carcinógeno. Es decir, estos niños están expuestos durante el transcurso de su vida a generar cáncer. Y no tan solo cáncer, sino también el arsénico daña la capacidad cognitiva de los niños, es decir, su capacidad de aprendizaje también se puede ver retardada. Junto a ello, genera problemas cardíacos, pulmonares, a nivel de hígado y a nivel de vesícula. Es decir, es un veneno. El arsénico claramente ha sido ocupado históricamente por el ser humano como un veneno y la fundición está autorizada de cobre de ventana a emitir anualmente 48 toneladas de arsénico a la atmósfera que va cayendo y se va depositando y va incrementando los niveles encontrados por este estudio realizado. Claro, se ha hablado harto de esta zona de sacrificio. ¿Cómo es posible también que sigan funcionando estas plantas en ese sector, teniendo en cuenta que se ha hablado que se van a cerrar 2 de ellas en un plazo luego? Recordemos que el ministro de Medio Ambiente, en previo a la COP25, anticipó que se iban a cerrar 2 de ellas en Quintero y Puchuncaví. ¿Qué está fallando la política ambiental de nuestro país? ¿En qué está fallando? Hay una falla de políticas públicas nacionales, hay un problema con la normativa que no se dicta o que no se actualizan. Recientemente la Contraloría General de la República, a inicios del mes de febrero, instruye al Ministerio de Medio Ambiente de iniciar la revisión de, por ejemplo, la norma de emisión de termoeléctrica. Esa norma debió haberse iniciado su revisión el año 2016. Han transcurrido 4 años de aquello y la norma no ha sido iniciada. Lamentablemente los ministerios, y este no es solamente el ministerio del actual gobierno, sino ha sido la tendencia durante los últimos, bueno, desde que existe el Ministerio de Medio Ambiente a lo menos, y antes con la CONAMA y otras entidades que eran los responsables de estos temas. No han cumplido con su deber de revisar y de dictar normas. No tenemos norma de suelo, no tenemos norma de arsénico respirable. El Ministerio de Salud del año 1994, hace 25 años, elimina la norma de arsénico respirable con el compromiso de reponerla una vez que hubiesen normativas más adecuadas que permitieran una buena norma. Han pasado un cuarto de siglo y siguen las comunidades que viven aledañas a proyectos mineros o a fundiciones de cobre, respirando niveles de arsénico por sobre lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Respecto a eso, estas comunidades que viven ahí muy cerquita de estas plantas, ¿qué es lo más recomendable? Porque muchos dicen, ya, cierra las plantas, pero el arsénico, ¿por cuánto tiempo queda en la tierra, donde los niños también van a seguir respirando este veneno, como usted lo ha llamado? ¿Qué es mejor? Además de que cierren las plantas, me imagino que también estas comunidades sean trasladadas para otro sector, también teniendo en cuenta a estos menores. Se requiere, bueno, el arsénico puede estar en la naturaleza hasta que ocurra otro fenómeno y se lo lleve, así que el arsénico va a estar ahí por 100, 200, 500 años, a no ser que se remueva este sedimento, esta superficie del suelo y se traslade a otra parte. ¿Qué se requiere? ¿Qué es lo que ha sido lo que la comunidad ha estado pidiendo desde hace ya bastantes años, aproximadamente casi 10 años? Una ley especial para Quintero y Puchuncaví, una ley similar a la que se dictó en Arica, que permitió de alguna forma enfrentar la problemática de contaminación de las comunidades por arsénico y por plomo. Tal vez esa ley no fue la más perfecta, pero se puede hoy día mejorar y se pueden copiar lo que ayude.
Respecto a la población y respecto a tal vez a un reasentamiento voluntario, por darle un nombre, hay que analizarlo. Hay zonas, según el estudio, en donde los metales pesados están acumulados en el suelo, por lo cual aquí hay que hacer un enorme esfuerzo de sacar ese sedimento y evitar, obviamente, que siga cayendo más metales pesados sobre los techos, las casas y los patios, incluso de los colegios. Y por otro lado, darle una posibilidad de salida a quien quiera salir y quiera llevar. Me imagino una familia con hijos menores de 5 años van a buscar y van a tratar de poner en resguardo a su familia. Ahora, esa posibilidad para mucha gente de Quintero Puchuncaví, para muchas personas que en realidad no son de una situación económica tan acomodada, no es cosa de llegar y yo me voy y me cambio a mi otra casa, porque es su única alternativa. Claro, se lo pregunto porque si cierran las termoeléctricas, pero ellos siguen viviendo ahí, ¿por cuántos años están expuestos, luego de cerrar una planta de ese tipo, a respirar arsénico, a seguir envenenándose también ellos la vida? Bueno, con el cierre de la fundición, a lo menos se evitaría que todos los años se emitiera a la atmósfera y siguiera aumentando la gravedad de la situación, claramente. Con el cierre de las termoeléctricas, lo mismo. Son 4 termoeléctricas a carbón que conviven junto con la fundición de cobre, con otras 14 empresas y 50.000 personas que viven alrededor de ellos. No es posible que hoy día, ya en el siglo XXI, con un nivel de crecimiento económico en los últimos 20 años interesante, somos el segundo país con un Producto Interno Bruto más alto en Latinoamérica, mantengamos una producción económica de país de exportación sometiendo a altos niveles de contaminación a los vecinos que residen en torno de los complejos industriales. Eso es inaceptable como país de OCDE, es inaceptable como país supuestamente humanitario, humano, con derecho, en el derecho humano propio consignado en la Carta de las Naciones Unidas. El derecho a la vida es un derecho que se debe respetar y que el Estado debe velar por él. ¿Qué pasa, por ejemplo, porque se ha hablado de que se van a cerrar estas plantas termoeléctricas, las más antiguas, pero van a quedar las otras, las que son un poco más modernas? ¿Dónde deberían de estar ubicadas al menos? Bueno, las plantas termoeléctricas a nivel internacional se están cerrando, todas las plantas a producción de carbón. Por lo cual la tendencia de Chile debiese ser cerrar todas sus termoeléctricas a carbón. AES-Gener, que es la empresa que está presente en la Bahía de Quintero, es la principal empresa que tiene termoeléctricas a carbón. Lamentablemente son los menos ambiciosos con su programa de cierre. Ellos han comprometido el cierre de 2 unidades al año 2024 en Ventana. Son las unidades más antiguas, las unidades más pequeñas y por ende también las unidades que queman menos carbón y que emiten menos contaminación. Hay otras 2 termoeléctricas, una de ellas es Campiche, aquella termoeléctrica conocida porque fue autorizada su construcción durante gobiernos anteriores, donde el gobierno de la presidenta Bachelet, en una zona en donde solamente el instrumento de ordenamiento territorial permitía áreas verdes. Sobre ese sector donde era para áreas verdes, se instala una termoeléctrica que es Campiche y parte de Nueva Ventana, que es la otra termoeléctrica que es AES-Gener y que la comunidad pide desde hace años su cierre de manera como gesto de parte de la empresa hacia la comunidad y una empatía respecto al sufrimiento que tienen los habitantes de Quintero Puchuncaví. Usted decía que también a nivel mundial las termoeléctricas están cerrando. Estamos muy atrasados en esa materia. ¿Qué nos falta también para poder también dar el cierre definitivo también a estas termoeléctricas que, como usted lo ha manifestado, están envenenando a la población de Quintero Puchuncaví que se encuentra ahí al costado? Lo han dicho los investigadores nacionales e internacionales, cada vez se va reforzando más esta idea. ¿Por qué no se hace? Existe falta de voluntad de parte del Estado, eso es claro. Aquí los diferentes gobiernos han pasado la pelota unos a otros, decide tú y veamos lo que el próximo gobierno lo haga. Las termoeléctricas en Chile, este calendario de cierre que fue informado por el el ministro de Energía, en diciembre durante la COP en Madrid. Es una propuesta voluntaria de parte de las empresas, que no es que el Estado haya exigido el cierre de las termoeléctricas, no, las empresas, porque el Estado no tiene instrumentos aparentemente para obligar a las empresas a parar, a pesar de conocer el riesgo que la emisión de gases de efecto invernadero genera y para las futuras generaciones va a representar a nivel tanto nacional como internacional. Sí, recordemos que el año 2018 una intoxicación masiva ahí en el sector de Quintero Puchuncaví, cerca de 1.700 personas resultaron también ahí con problemas de salud en los distintos centros asistenciales. Me imagino que no tenemos que volver a vivir una situación como esa para también hacer un llamado de atención a las autoridades para
exigir el cierre, porque también la comunidad del sector ha estado también muy alerta a lo que están viviendo. Cada estudio que sale se van informando y claramente van teniendo más temor por lo que van ellos respirando y van viviendo en esa zona. Por supuesto, el 2018 más de 1.700 personas intoxicadas en la Villa Quintero. A la fecha no se conoce cuál fue el contaminante que lo generó. Es decir, aquí hay un abandono, una desidia de parte de las autoridades hacia la zona que no tiene nombre. El presidente Piñera, a raíz de las intoxicaciones, tanto en las Naciones Unidas, en Nueva York, el año 2018 y el año 2019, se compromete ante la opinión pública a nivel mundial respecto a dar una solución a las zonas de sacrificio del país, es decir, a las zonas como Tocopilla, Mejillones, Huasco, Coronel y Mejillones. Estamos en deuda con ello. No se ha cumplido esa palabra, lamentablemente, aparentemente los ministros no han escuchado la instrucción del presidente Piñera y seguimos con estas situaciones que se repiten año a año y esperamos este año no entrar nuevamente a un proceso de intoxicaciones en los meses en que baja la ventilación atmosférica y que los niños se ven sometidos a mayor contaminación. Claro, organizaciones medioambientales de la zona han pedido ya medidas estructurales, que todas las medidas que se han tomado han sido de maquillaje solamente. Absolutamente. Escuchamos a veces a la ministra de Medio Ambiente o a su secretaria regional señalando que con el plan de descontaminación que fue aprobado el año pasado o con las medidas de la nueva norma de dióxido de azufre está todo solucionado, lo cual es absolutamente falso. El plan de descontaminación, que parece un nombre muy interesante, en realidad es un plan de cumplimiento de una norma. Una norma, ajustar los valores, los parámetros de una norma nacional, que es una norma absolutamente mala comparativamente con lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y a los estándares que tienen otros países de la OCDE. Sentirse satisfecho con una solución tan pequeña es lamentable, absolutamente. Lo mismo con la norma de dióxido de azufre. Se ha señalado que la norma tiene los mismos estándares de la Unión Europea. El tema es que se permiten que las personas puedan exceder o puedan respirar niveles sobre la norma en la zona de Quintero Puchuncaví más de 300 veces antes de que se implemente un plan de descontaminación. A diferencia que en Europa 24 veces excedía esa norma, se implementa un plan de descontaminación y se obliga a las empresas a reducir sus emisiones. Y acá 300 veces más. 398 veces. Entonces, no hay un discurso de parte del Ministerio, de parte de algunos funcionarios que tal vez no hacen la pega, que no informan a sus ministros de lo que están haciendo. Y a veces los ministros actúan por buena fe y confían en los funcionarios. Acá los ministros tienen la obligación de velar porque se cumpla lo que establece la ley. De hecho, lo que comentaba hace un rato atrás, Contraloría obliga por este fallo de Contraloría a raíz de un requerimiento que hace Fundación Terran, porque nosotros sabíamos que las normas de termoeléctrica, que son las que emiten gases como dióxido de azufre, material particulado o mercurio a las comunidades que residen al entorno de ella, debió haber entrado en revisión el año 2016. Se lo dijimos en varias ocasiones al Ministerio, incluso a la ministra en forma presencial, pero la norma no ha entrado en revisión, una norma con estándares absolutamente malos. O sea, la norma china, que uno dice los chinos no son muy prolijos en su producción, tiene normas mucho más exigentes que la norma nacional. ¿Tiene alguna estadística de los últimos años? Porque si es que han existido casos, no sé, de aumento de niños con cáncer producto de estas plantas ahí en Quintero de Puchuncaví. Tenemos antecedentes a lo menos de más de 12 casos de intoxicación en los últimos años, sin incluir las intoxicaciones del 2018, ¿sí? De colegio. Los niños están en sus actividades de clase y en ciertos momentos, por pic de algunos contaminantes que no siempre están definidos, pero que muchas veces se relacionan con la fundición de cobre, han tenido que ser trasladados en forma de urgencia a los servicios de atención de salud. Por otro lado, en la comuna de Puchuncaví se ha pedido por transparencia el número de niños que tienen problemas de aprendizaje. El programa se llama un programa de integración escolar que desarrollan los colegios. 1 de cada 5 niños en Puchuncaví participan de estos programas de reforzamiento en su proceso de aprendizaje. Y se sabe que el arsénico, el cadmio, entre otros contaminantes que emiten las empresas de la zona, generan daños neurológicos. Pero seguimos con normas que son absolutamente obsoletas.
Y seguimos en otros casos con normas que aún no han sido dictadas. Claro, porque esto es un tema que se ha ido hablando año a año, hace mucho tiempo. Incluso el presidente Piñera en septiembre del año 2019 manifestó que este grupo, esta zona ha sido maltratada, ha sido abusada, que esto ha sido ya maltratado por más de 50 años. Pero aún así no hay medidas concretas como un cierre ya lo antes posible, porque mientras pasa un mes, 2 meses, un año, siguen más niños contaminándose, sigue también la población adulta, sobre todo también la tercera edad, que tiene problemas respiratorios. Sí, bueno, por eso mismo, creemos que el ministro Mañalich, el ministro de Salud y la ministra Smith no están haciendo el trabajo, no están cumpliendo con lo que el presidente ha señalado que ha instruido. Entonces, es necesario que el presidente los llame, los saque al pizarrón y que expliquen, pero expliquen lo que realmente han hecho. Y ahí vamos a ver, y en eso el presidente se podrá dar cuenta que la norma de dióxido de azufre no viene a solucionar el problema, que el plan de descontaminación de Quintero, Concón y Puchuncaví tampoco viene a solucionar el problema, solamente viene a dar una pequeña mejora. Pero los problemas de arsénico, mientras no dictemos una norma de arsénico respirable en el país, las comunidades no solo de Quintero y Puchuncaví, sino la de Tierra Amarilla, la de Antofagasta, Chuquicamata, de Calama, van a seguir respirando niveles de arsénico inaceptables para la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué debería pasar acá con estas termoeléctricas? Las termoeléctricas deben ser cerradas y el gobierno debiese comprometerse a acelerar esto efectivamente, que no quede a la voluntad de las empresas, porque las empresas lo único que buscan es privilegiar o asegurar las ganancias y la rentabilidad de las empresas. Por lo cual, si no viene del Estado un apriete, esto va a ser larguísimo. Y cerrarlas al 2030, que es la tendencia a nivel mundial. Seguimos siendo presidentes, la ministra de Medio Ambiente sigue siendo presidente de la COP25. Entonces, antes de su entrega al nuevo presidente, sería muy recomendable en que se proponga un nuevo calendario de cierre y con algo mucho más ambicioso a lo que hoy día se conoce. Hernán Ramírez, investigador de la Fundación Terram, muchas gracias por estar acá en la mañana informativa hablando sobre este tema tan preocupante, sobre todo para los más chiquititos ahí en el sector de Quintero y Puchuncaví. Y claramente lo decíamos, existe preocupación, hay que tener en cuenta también las políticas medioambientales que también están un poco ahí flojas, ¿o no? Sí, hay que pasar de la preocupación a hacer cosas, a ocuparse. Llevamos escuchando diferentes gobiernos desde muchos años que están preocupados por la situación de Quintero y Puchuncaví. Cada vez que hay una intoxicación masiva señalan que están muy preocupados, pero no se han ocupado. Y es momento que nos comencemos a ocupar y a enfrentar y a solucionar la situación de una vez por todas. Ok, que esté muy bien. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias.